cuando aparezca GPT-5, esto ya se transforma como una cuasi persona, ¿cierto? Porque cuando uno interactúa con un algoritmo que, comillas, puede ver, uff, cambia todo. ¿Cuáles son las consecuencias sociales y cuáles son, por decirlo así, la conversación que necesitamos tener nosotros cuando esta tecnología deja de ser un bastón, deja de ser algo que nos hace caminar más rápido y pasa a ser un tomador de decisión? Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Emergente. Acá estamos con Daniel San Martín intentando entender hacia dónde va el planeta. Daniel, ¿cómo estás? Estoy bien, pero no dejo de sorprenderme. Semana muy movida el tema de la inteligencia artificial, convenientemente para nuestro calendario de grabación. Tremendos lanzamientos de Google, de dos de los tres grandes competidores, Google por un lado, OpenAI, así que esto no para, señoras y señores, detengan el mundo que me quiero bajar porque va a una velocidad impresionante. No, tengo que reconocer que a mí no me gustó tanto porque nos rompió la pauta y que justamente ayer OpenAI sacara su nuevo modelo GPT-4o por Omni, de Omnicanal, y que hoy día Google haya sacado Gemini o Gemini 2 y los dos con la gran gracia de ser efectivamente mucho más omnicanal, mucho más, no sé si la palabra ya es intermodal, pero nada, nos cambió la pauta y tenemos que hablar de esto. Estamos como medio obligados porque todo el mundo lo está comentando. Efectivamente, es muy sorprendente. Y Daniel, ¿por qué no partís por comentar qué es lo que vimos? Estimados, este breve video para pedirles no solo su apoyo, sino que para hacerles una invitación. Nos ha ido bien con el podcast. Estamos creciendo, cada vez más gente nos escribe y por eso hemos decidido dar el siguiente paso de profesionalización. Y para eso queremos pedirles su apoyo. Hemos abierto un Patreon donde pueden inscribirse no solamente para hacer algún apoyo en términos económicos que nos permita mejorar la producción, en traer más invitados, sino que principalmente, y aquí lo importante, para generar comunidad. La idea es que vayamos juntando un grupo de gente que realmente está interesada en tener esta mirada de futuro, en preocuparse de los temas realmente importantes y no las cosas del día a día. Que en esta comunidad todos juntos vayamos creando pautas, vayamos decidiendo los temas de los próximos capítulos y vamos decidiendo juntos cuáles son los temas que realmente vale la pena tratar, qué tipo de invitados deberíamos traer y así sucesivamente. Entonces, les hago esa invitación a todas y a todos. Apóyennos, únanse y creemos juntos esta comunidad de Emergente, el futuro hoy. Muchas gracias. A ver, es que, ¿qué pasa? Primero los dos anuncios son sospechosamente similares. Productos que son similares, con características que son similares. Y lo interesante acá, yo no tengo la prueba, pero es demasiada coincidencia. Google había anunciado ya hace bastante tiempo la fecha de este anuncio. Es un anuncio que hace Google cada cierto tiempo, Google I.O., donde se organiza, había una fecha establecida y todo. Y sorprendentemente, OpenAI, sin un anuncio previo, ayer cae con la bomba. Cae con una bomba diciendo: tenemos algo que no les habíamos contado, tenemos un modelo nuevo, y es bastante obvio que lo hace para atraer la atención, para, de cierta manera, empañar el anuncio de Google. Y son muy parecidos, en principio son anuncios muy parecidos, son modelos que son muy buenos, particularmente para entender videos, para responder eh, preguntas, para responder o hacer ciertas acciones a partir de ver videos. Mi opinión no experta es que el modelo Google es mejor, pero que en la prensa hoy día Google OpenAI triunfó porque está todo el mundo hablando más de lo que vimos ayer. Mira, yo creo que acá primero un comentario anecdótico, pero se revela demasiado la esencia de la cultura, el estilo de las compañías. OpenAI sigue bajo la modalidad de somos una startup, somos guerrilleros, sacamos un video de alguna manera viral que le cuenta a todo el mundo nuestro tremendo lanzamiento y no le contamos a nadie que le íbamos a contar. En cambio, Google, que uno como que se lo olvida, pero ya dejó de ser una startup, dejó de ser esta empresa taquilla innovadora de California y es propiamente una gran corporación que de hecho en su minuto trajo a muchísima gente de Procter Gamble, les dijo, por favor, repliquen parte de su cultura, pongan procesos, establezcamos métricas, KPIs, etcétera, etcétera. Bueno, y ellos efectivamente tienen un asesor de prensa y lo hicieron ordenadito el lanzamiento. Dicho eso, claro, acá, y para hacer el énfasis de lo que acaba de decir Daniel, la gran gracia de estos dos nuevos modelos es que si bien antes nos comunicábamos con ellos a través de texto, es decir,
teníamos una conversación a través de un chatbot muy amigable, muy natural y que nos voló a todos la cabeza durante los últimos 18 meses, ahora podemos hacer lo mismo, pero conversando con el modelo, que conversar técnicamente no es un gran avance, porque es una tecnología que ya está muy establecida, que es el speech to text, entonces tal vez está funcionando simplemente un speech to text muy rápido por detrás, ¿cierto? Pero lo que sí es interesante es que el debut, o mejor dicho, la novedad de que un algoritmo puede reconocer gatitos, ¿cierto?, en una imagen, ahora avanzó en los últimos 10 años a que uno le muestra un video y efectivamente el video de Google, de hecho, de demostración muestra cómo una persona va caminando por una oficina y va reconociendo lo que está viendo. Y lo va reconociendo, insisto, en tiempo real, no simplemente nombrando objetos, sino que haciéndole preguntas sobre las características intrínsecas del objeto o incluso las características subjetivas. Daniel, ¿cómo lo viste tú? Sí, si uno mira para medir la capacidad de los diferentes modelos de inteligencia artificial, en los últimos años se han ido desarrollando ciertos tests para poder compararlos de manera objetiva. Entonces, en general, las compañías, cuando lanzan un modelo, muestran el resultado que tienen en diferentes tests, que son tests estandarizados hechos para modelos de inteligencia artificial. Y si uno ve los resultados, el avance en muchos de estos test de GPT-4 Turbo a GPT-4o es pobre, no es mucho. Entonces, Exacto. en realidad, lo que hizo de manera muy hábil en términos marketing, OpenAI, es que paquetizó diferentes modelos que ya tenía modelos para hacer speech to text, tenía modelos para hacer text to speech, tenía ya modelos para entender imágenes, para texto a texto, como todos sabemos. Juntó todo esto en un solo gran producto que funciona bien. Pero desde un punto de vista tecnológico, no hay una gran innovación en lo que mostró OpenAI, y eso se puede ver particularmente cuando uno ve las métricas de estas evaluaciones para diferentes tareas. No es mucho mejor, de hecho es marginalmente mejor que GPT-4 Turbo. No he visto los resultados, estuve buscando los de Gemini 2. En principio, ya tengo una opinión sin data, se ve que es más capaz, tiene una capacidad que pareciera ser más potente, entonces estoy atento a ver los resultados de las evaluaciones de Gemini 2, donde sí pareciera que hay un avance tecnológico desde la última real y profundo en la estructura del modelo, desde la última entrega que fue Gemini 1.5. Claro, pero algo interesante es que uno finalmente, con este avance por lo menos, más allá de lo que se puede llegar a hacer cuando aparezca Gemini 3 o cuando aparezca GPT-5, es que efectivamente esto ya se transforma como una cuasi persona, ¿cierto? Porque cuando uno interactúa con un algoritmo que, comillas, puede ver, y uno le dice, ojo, ¿cómo está el día afuera? Y te dice que está soleado porque no porque lo tenga en su base de datos del pronóstico del tiempo, sino porque genuinamente mira hacia afuera con una cámara y la cámara ve que está soleado y al mismo tiempo le dice, ojo, pero al sur se ven nubes y yo veo gente abajo que está abrigada, entonces debe haber sol, pero hace frío. Uf, cambia todo. Me explico como que ahora podemos interactuar, o sea, ahora el día de mañana uno podría perfectamente, si es que hasta anteayer estábamos hablando de que esto reemplazaba a una persona en un call center, esto ahora perfectamente puede ser un front desk en cualquier hotel. Esto puede ser un servicio al cliente que uno le muestra que su producto está roto, que le muestra que su producto está deficiente. El algoritmo entiende, evalúa y dice, sí, efectivamente ese producto no está como debería haber sido, la caja está rota o el packaging o lo que fuese. Y uno llega a un acuerdo, llega a una transacción y ese mismo modelo puede gatillar un pago de vuelta. Eso me lleva a pensar algo que va a parecer que me estoy contradiciendo de la manera más espectacular de lo que yo mismo dije hace 5 segundos atrás. No, pero hay veces que el salto, los grandes saltos no se dan necesariamente por cambios en el modelo, sino que de la aplicación. Y es verdad lo que tú dices, Tomás, que cuando tal vez todas estas tecnologías ya existían de manera separada, pero ahora al juntarla en un solo producto, es tal vez cuando se pueden hacer grandes saltos de implementación. Entonces, con los ejemplos que mostraban, a uno se le vuela la imaginación de las cosas que ya se pueden hacer, que son cada vez más fáciles de hacer, de implementar, y por lo tanto, esta curva no de desarrollo, pero de adopción de la inteligencia artificial, creo que se va a ir acelerando cada vez más, como ya habíamos previsto, pero no deja de sorprendernos. Oye, a todo esto, Daniel, tú me estás diciendo de que el nuevo modelo era Gemini 2, es Gemini 1.5, ojo.
Yo estaba mirando las pruebas de 1.5 y efectivamente no son tan superiores a las de otros modelos. Perfecto. Sí, están absolutamente en el mismo rango que Claude 3 y que GPT-4 y así. Pero bueno, dicho eso, y que bueno, también hay otra gran gracia de lo que sí hace Gemini 1.5 es que es capaz de procesar cantidades de información mucho más brutales. Que si bien para nosotros de repente como no alcanzamos como a aquilatarlos y no entendemos la diferencia entre que el modelo pueda lidiar con 5 minutos de video, bueno, Gemini 1.5 hoy día es capaz de lidiar con 2 horas de video, con 22 horas de audio, con 60.000 líneas de código, con 1,4 millones de palabras. Bien, entonces, lo que significa es que tiene aplicaciones ya industriales. Es decir, efectivamente, el día de mañana uno es capaz de pasarle, no sé, una cámara de seguridad de un día completo y decirle, identifica si es que alguien robó algo, o identifica cuántas veces los productos no estaban en su góndola, o identifica cuántas veces hubo una situación riesgosa para un cliente o para un trabajador en una fábrica. Entonces, chuta, efectivamente, como tú decías, Daniel, creo que acá lo que está empezando a pasar es que por decirlo así, el punto de contacto, la interacción con la tecnología se vuelve tan amigable y tan fácil de desplegar que se vuelve muy aplicable. Y probablemente no van a ser las grandes compañías las primeras en adoptarlo, sino que justamente van a ser startups que van a ser capaces de empaquetizar soluciones más rápidas y van a ser los más innovadores, los early adopters que van a empezar a probar esto. Pero eso nos lleva, y aquí para mí es como el plato de fondo de la discusión de hoy día, de, bueno, cuáles son las consecuencias sociales y cuáles son, por decirlo así, la conversación que necesitamos tener nosotros cuando esta tecnología deja de ser un bastón, deja de ser algo que nos hace caminar más rápido y pasa a ser un tomador de decisión, ¿cierto? Porque nosotros estábamos acostumbrados a que la tecnología muchas veces te hacía, no sé, que tu auto fuese más seguro porque detectaba si es que había un objeto cerca, ¿cierto? O te permitía de que algo lo hacía más rápido y por lo tanto te corregía tal vez em, la gramática en tu texto. Pero cuando ahora la tecnología no va a ser un insumo para el comité de riesgo del banco, sino que la tecnología va a ser el que toma la decisión sobre si tienes que tener un crédito o no, o va a ser la tecnología, en este caso un algoritmo, el que va a evaluar tu aplicación a la universidad y por lo tanto Harvard no va a necesitar solamente procesar 1000 aplicaciones, porque ahora puede procesar 1.000.000 si quisiera, y va a ser un algoritmo el que va a decir cuál es los últimos 100 que tal vez un humano va a tener que revisar. Ahí creo que cambia todo, porque ahí es que no nos vamos a dar cuenta o vamos a reclamar de que vivimos en un mundo donde las decisiones las empieza a tomar un algoritmo. Sí, ahí estuve leyendo el otro día, quería comentar un artículo súper interesante, porque acá hay un punto que yo suelo hacer, que esta tecnología es cualitativamente distinta a cualquier otra. La tecnología siempre nos ha permitido hacer más con menos, nos ha permitido extraer más recursos y más energía del ambiente y facilitar nuestras vidas, pero nunca nos había reemplazado en nuestras decisiones éticas. Y esta es la Mm, primera, y esta es la primera tecnología que es capaz, tiene la capacidad de reemplazar nuestra capacidad de generar decisiones éticas. Tanto es así que el estudio que yo quería, el artículo que yo quería comentar, es un estudio que se hizo en el Departamento de Psicología de la Universidad de Georgia State en Estados Unidos por un investigador que se llama Eyal Aharoni. Y lo que hizo este personaje fue tratar de hacer un símil del test de Turing, pero un test de Turing moral. Entonces lo voy a explicar muy rápidamente. El test de Turing tradicional, la idea era que cuando en un test ciego se pasara un texto, por ejemplo, y un ser humano no supiera si eso fue escrito por una máquina o por una persona, se proponía antiguamente que ya habríamos llegado a una inteligencia artificial suficientemente inteligente, tan inteligente como un humano. Entonces, en esa línea, este investigador dijo, ¿en qué punto las máquinas van a tener la misma capacidad de decisión ética que un ser humano? Y diseñó un experimento ujú. donde se le repartía a los sujetos a los cuales se les sometía al experimento dos análisis de una situación ética. Entonces se decía, presenté el siguiente problema a otras personas y esto fue lo que respondió la persona A y lo que respondió la persona B. Ahora tú, sujeto que estás en mi experimento, dime cuál de las dos personas es más ética, si la persona A o la Es, persona B.
Lo interesante del experimento, que siempre no se le decía a los sujetos, uno de estos escritos, de estos textos, era hecho con un Large Language Model. Y en general, en promedio, el Large Language Model fue mejor calificado, es decir, se le calificó como respuestas más éticas por los sujetos que participaban en el estudio. Por lo tanto, al menos con este experimento, hoy en día, experimentalmente se puede decir que bajo ciertas condiciones, la inteligencia artificial es más ética, o al menos ciertos humanos lo estiman así. Entonces, Está bien, pero tú te das cuenta de que la ética, de partida la ética es una rama de la filosofía que justamente es tan profunda porque no se puede poner las cosas en blanco y negro. Entonces, uno ya al decir esto es más ético que lo otro, es incorrecto. por eso, Uno acá- tiene una cierta ética que es diferente a la del otro y vamos a discutir hasta la eternidad cuál es mejor. por supuesto, o sea, acá con esto yo no quiero decir que la inteligencia artificial sea una mejor persona, Ujú. o que uno incluso ni siquiera pueda medir éticamente. Por supuesto, lo que yo estoy diciendo acá es otra cosa, que al menos puede engañar y dar la sensación a los seres humanos de que toma decisiones, o de que tiene interpretaciones éticas de las situaciones. Sí. Y esa ilusión de que puede tomar una perspectiva ética frente a una situación es un cambio de juego. Por lo tanto, nos abre la posibilidad, lo que dices tú, a de que muchas de las decisiones éticas comiencen a ser cada vez más automatizadas también, y no Claro, solo la ejecución de las tareas de la sociedad. claro, pero ahí es donde entra una conversación que es súper profunda, porque al final del día, creo yo, y la discusión en torno a la regulación del AI se está aplicando mucho en torno a, ¿cómo decirlo?, los casos de uso. Estamos diciendo, ¿se puede usar para esto? No se puede usar para lo otro. Pero finalmente, no sé cómo decirlo, pero hay como ciertas instancias muy cotidianas que vamos a tener que decir si las queremos usar o no, y no me atrevería a negarlas ex ante, porque creo que justamente necesitamos una conversación mucho más profunda. Es decir, pongamos un ejemplo muy, muy cotidiano. Si el Ejemplo, día de sí. mañana la licencia para manejar estuviera asignada por una AI, que básicamente uno le podría decir, mire, acá le voy a poner, le voy a pasar la información del chip que tiene el auto de esta persona, y usted me va a decir si es que maneja bien o mal. Usted va a poder evaluarlo psicológicamente según las preguntas y las respuestas que usted le puede hacer. Usted conversa 15 minutos con esta AI y ella va a hacer un test psicológico y le va a decir si usted está en condiciones de manejar o no. Y tal vez eso sería absolutamente lo más seguro a la hora de definir quiénes son capaces de ponerse detrás de un volante y manejar una pieza de carrocería de 2 toneladas. El ejemplo no es que se le diga a la AI, estos son los criterios con los que tiene que pasar, No, sino que se le dice, tú tomas la decisión exacto. para que la sociedad esté mejor, haya menos Para que haya choques. menos, por ejemplo, uno le pone una variable, dice, porque no quiero accidentes de tránsito. Punto. Quiero menos gente muerta en esta sociedad a raíz de accidentes de tránsito. Tú dime quiénes debiesen manejar o no, y uno podría incluso ponerle otra regla al algoritmo, no me puede rechazar más de un 10% de los aplicantes. Por lo tanto, uno entiende que uno de cada 10 probablemente la AI la va a rechazar, y hoy día tal vez será uno de cada 99, no lo sé. Pero el punto es interesante, porque ahí es cuando uno dice, bueno, ¿queremos confiar en esta técnica o no? Bien, hoy día ya confiamos en la técnica, o ya confiamos en la tecnología cuando nos subimos a un avión. Un avión se maneja desde Londres hasta Santiago básicamente por piloto automático. No hay un piloto maniobrando, haciéndole el quite a las nubes, a las turbulencias, no, o tomando decisiones según cómo se ve la atmósfera. Entonces, ¿queremos para algo tan cotidiano? Porque yo creo que de alguna manera hoy día pasa de que estamos dispuestos a aplicar tecnología en todas las decisiones que son sumar y restar, es decir, como cálculos exactos. Pero cuando hay discrecionalidad, cuando justamente como decías tú, Daniel, podemos aplicar ética, podemos tener diferentes juicios, algo por el estilo, yo creo que nos va a complicar implementar. Sí, solamente porque a mí me encanta discutir, uno podría mirarlo del otro lado también. Efectivamente, van a haber casos de discriminación, pero tal vez, y solo tal vez como sociedad, estamos dispuestos a aguantar cierta discriminación con tal de que los resultados sociales sean mucho mejores. O sea, si es que uno dijera, mira, en realidad la disyuntiva acá es que una de cada 10.000 personas efectivamente se van a ser discriminadas, y va a ser rechazada de manera injusta, o falso positivo, pero los accidentes de tránsito van a disminuir en un 15%, o el número espectacular que tú quieras poner para el caso, y muchos más padres van a volver a sus casas después de una larga jornada de trabajo, y van a abrazar a sus hijos.
tal vez algo que sí queremos como sociedad. Entonces también yo quiero hacer como el cuidado de estos casos, como de plantear siempre esto como cuando la AI tome las decisiones vamos a estar discriminados. Sí, No, no, pero sí, pero si hoy hay una día ya determinada estamos discriminados. Es que eso es lo puta, que también, ojo, eso es lo que también a uno se le olvida, y es que en el fondo hoy día ya somos continuamente discriminados por cualquier razón, por el juicio equívoco de una persona, por el juicio, por decirlo así, técnicamente incompetente de una persona porque no supo, por el error de una persona. Hay un montón. Es como alguien me decía alguna vez, no necesitamos que la AI sea mejor que un doctor para hacer un diagnóstico médico, perdón, no necesitamos que sea perfecta, necesitamos que sea solamente mejor que el doctor. ¿Bien? Entonces, yo creo que nos va a empezar a pasar que en una primera etapa esto se va a transformar en un asistente personal para todas las profesiones, es decir, usted sea contador, sea médico de emergencia o sea abogado, usted va a tener un chatbot muy, muy inteligente que le va a ayudar a tomar decisiones. Pero, in- pero progresivamente, posiciones más juniors, posiciones más entry level, el primer draft, el primer borrador de un contrato o el primer borrador de una estrategia de marketing y cosas así, nos vamos a acostumbrar de que las va a hacer un, un motor de inteligencia artificial. La pregunta es cuando nosotros estamos del otro lado, ¿cierto? Cuando nosotros nos dan el contrato hecho por la inteligencia artificial. Cuando nosotros nos evalúan una prueba a la inteligencia artificial. Ahí es donde yo creo que vamos a empezar a tener fricción. hay una perspectiva muy interesante en la que tiene la empresa Anthropic, que tiene esta lógica del Constitutional AI. Porque acá el gran problema es ponerle, si uno pudiera como ser humano decirle todas las reglas, mira, no debes hacer esto, no debes hacer esto, no debes hacer esto, y uno podríamos regular a la IA. El gran problema es que la IA hoy día está asesorando en temas tan complejos que establecer un set de reglas claras de lo que debe y Mm, no debe ser complicado. Entonces, frente a esta disyuntiva, la perspectiva que tiene Anthropic es que son los creadores de Claude, el tercer gran actor en estos grandes modelos de Foundations Models que han ido apareciendo en los últimos años. Ellos tienen una lógica que ellos escriben una constitución, es mm, decir, literalmente como si fuera una constitución de un país, los grandes principios en los cuales creemos. Se le pasa Large Language Model y se le dice, en todas tus respuestas tienen que ser consistentes con esto. en respetar esta constitución. Y es el propio modelo el que debe interpretar si sus respuestas, si sus acciones, si sus sugerencias y sus recomendaciones están alineadas con esta constitución. Entonces, de hecho, Anthropic ha dicho, nosotros proponemos, o la manera en que esto debería regularse, es que las Naciones Unidas creen una gran constitución de lo que como seres humanos queremos y después todos los modelos de inteligencia artificial decían por ellos mismos, o que ellos, todos los modelos de inteligencia artificial, mejor dicho, se autorregulen siguiendo esta gran Sí. constitución. Esa es la manera correcta de regular, que me parece al menos una perspectiva interesante. A mí me parece razonable porque el tema de definir principios creo que tiene mayor capacidad de refinarse y de evolucionar que cuando uno pone como regla fija. Y lo digo, por ejemplo, cuando hablamos de, no sé, los créditos tienen que ser justos, ¿cierto? Y uno da un crédito y hace una evaluación de riesgo. Y claro, uno dice, las personas que viven en tal barrio, el motor de inteligencia artificial se podría equivocar y evaluarlas como pocas solventes porque históricamente era un barrio vulnerable y por lo tanto que tenía personas con poca probabilidad de pago. Pero de esa manera se da un espacio a temas de discriminación por donde vive, por la raza, por su apariencia, por donde trabaja, por sus familiares. O sea, siempre van a haber motivos, ¿cierto? Y por lo tanto, si es que tú defines justicia de una u otra manera de evaluar a una persona a ciega sin considerar, entre comillas, voy a inventarte, su raza, pero deja un montón de otras variables que se transforman en un proxy de su raza, ¿cierto? Sigue teniendo el problema. De otra manera, si uno intenta como quitar absolutamente todo, ¿qué le deja al modelo para que tome decisiones? ¿Cierto? Entonces, cuando uno va al detalle, uno empieza a encontrar un montón de tecnicismos que cuando uno lo discute a alto nivel parece que como que, sí, es llegar y pedirle al modelo que sea justo, y después te tienes que dar cuenta que tienes que definir justicia de una manera muy, muy, muy precisa para que efectivamente funcione. Y aún así, probablemente vamos a tener que corregirlo un par de veces. Es interesante porque al final pareciera que no hay otra manera real de implementar una AI ética que no sea a partir de principios generales. No le vamos a poder decir todos los casos cómo se aplican, sino que le vamos a tener que entregar principios. Y otro artículo, Vivian, estoy bueno para citar artículos.
Y me pareció interesante que son dos autores, que es Luciano Floridi y Josh Coles, que el ejercicio que ellos dijeron, oye, hay principios generales que le podemos pasar a la inteligencia artificial y lo hicieron al revés, analizaron diferentes regulaciones de diferentes países, organizaciones, y se dieron cuenta de que todas las regulaciones que en general hacen los seres humanos siempre tienen, escritas de manera distinta, pero según estos personajes, 5 grandes principios. Y ellos dicen que si nos damos cuenta, estos deberían ser los 5 grandes principios que le deberíamos pedir a todas las inteligencias artificiales. De hecho, me recuerda un poco las 3 leyes de la robótica, ¿Ya? supongamos. ¿Cuáles son? O los Taylor Nerds se van a saber que están escuchando los y las nerds que están escuchando van a saber las leyes de la robótica. Pero los 5 principios que proponen estos autores, que sí, que implícitamente siempre están, son los siguientes. Primero, bastante obvio, beneficencia, que es decir, que la AI debe promover el bienestar de todos los seres humanos y preservar la dignidad humana. Pues segundo, que pareciera repetirse, pero no es lo mismo, la no maleficencia, es decir, la AI tiene que evitar ser mal utilizada, tiene que respetar la privacidad de las personas y tiene que mantener la seguridad de los seres humanos. Tercero, súper importante, la AI siempre tiene que dejar la decisión final o facilitar que la decisión final sea y permanezcan los seres humanos. La cuarta, el principio de la justicia, que no tenga, ojalá, y es difícil de implementarlo siempre, pero que no tenga sesgos injustos, que no discrimine y que promueva la prosperidad. Y el último, que también lo hemos hablado en este podcast, es de la explicabilidad, Mm, que idealmente, hay un problema técnico, de desafío técnico, pero idealmente la AI debería ser capaz de explicarnos el por qué sí. toma la decisión que toma. Yo creo que ahí hay una decisión que también tiene que ver con el caso de uso y tiene que ver, por decirlo así, con una constitución fuera de la parte de la AI. Y ahí es donde creo que se da la discusión, es que si estamos dispuestos efectivamente a que siempre la decisión final la tenga el humano, o vamos a decir eso por delante el primer día y después nos vamos a aburrir, lo vamos a encontrar lento, nos vamos a dar cuenta que es inconveniente y vamos a empezar a dejarle las decisiones a la AI. Entonces, hoy día cuando nos queremos ir de un punto A a un punto B de la ciudad, ya sea por transporte público o por un auto privado, normalmente le entregamos esa decisión automáticamente a un algoritmo. Ya nos acostumbramos. De hecho, como alguien decía esta semana, no sé a quién se lo leí, le decimos inteligencia artificial cuando es nuevo y desconocido, pero cuando ya nos acostumbramos le decimos software. Entonces, efectivamente, todos los días usamos Google Maps o usamos Waze y nos acostumbramos de que el algoritmo de inteligencia artificial que tenemos ahí y optimiza la ruta es lo más común y él toma la decisión. Si somos estrictamente, cognitivamente estrictos, yo acepté la recomendación que me dio Google Maps y no fue Google Maps el que decidió por mí por dónde manejar el auto, ¿cierto? Pero estamos a un segundo a que el auto vaya en piloto automático y se vaya por donde se tiene que ir. Y después, en un par de décadas más adelante, cuando esté prohibido manejar, porque todo el mundo va a estar prohibido manejar porque es muy peligroso y es mejor que el auto sea automático, el auto va a ir por la ruta óptima para bajar el tráfico a la ciudad, ¿cierto? Pero antes de que llegue ese día, creo que es una gran pregunta si efectivamente queremos dejar que la última decisión siempre la tenga una persona. Creo que esa es una gran, gran, gran pregunta. Y que de hecho puede que tal vez uno voluntariamente no quiera eso para poder avanzar más rápido. Claro. Porque esto me recuerda, yo sé que esto nos lleva a otra discusión y a otro capítulo, pero la propuesta de César Hidalgo, el físico chileno que trabaja en Estados Unidos, ahora está en Francia, que él decía, mira, lo que deberíamos tener, por ejemplo, para las elecciones, dado que las elecciones en realidad uno va y vota por muchas cosas que en realidad no conoce, no entiende. En los referéndums, idealmente uno debería tener referéndum de muchas cosas, pero cuando me preguntas si hay que construir unos puentes, no sé, uno debería tener una inteligencia artificial y acá está el punto clave. Una inteligencia artificial que juegue a tu favor. Sea una única que conozca tus preferencias, que su gran misión, un ejemplo, va a ser favorecer solo a Daniel. Y esa inteligencia artificial interactúa con el resto de los sistemas digitales, no yo. Entonces, volviendo al ejemplo del mapa, uno podría imaginar un mundo donde todas las personas tengamos nuestro asistente y sea ese asistente el que vea si la recomendación que te dio Google te dio una recomendación realmente buena para ti. ¿No pasa ese día de que de alguna manera esencialmente dejaste de ser persona y pasaste a ser simplemente un pedazo de carne que se alimenta y disfruta la vida, pero no toma decisiones? Y probablemente ese día termináis deprimido. Porque, insisto, yo me estaba yendo en una volada, estaba haciendo casos de uso mucho más específicos en torno a, bueno,
el día de mañana cuando tenemos que tomar decisiones de crédito, de quién entra a la universidad, de quién tiene un carnet de manejar, si es que la AI informa a un humano o reemplaza la decisión de un humano. De que voy a tener un asistente virtual que va a tomar todas mis decisiones por mí, en ese minuto, insisto, creo que nos transformamos en un pedazo de carne andante que solo sabe si es que le gusta comer hamburguesa o pizza y solamente sabe si es que le gusta jugar fútbol o jugar tenis. Queridos, un detallito que se nos olvidó contar. En este emprendimiento, en estas ganas de que efectivamente este podcast siga creciendo, sea más sustentable, podamos tener una comunidad más grande, no nos queda otra que tratar de hacerlo más sustentable y por lo tanto nos unimos a algo que se llama Patreon. Yo encuentro que lo más entretenido es que podamos tener una comunidad directa donde conversemos y vayamos definiendo las pautas. Vayamos diciendo de qué conversar y ustedes nos vayan ayudando a decir, oye, este es el tema de esta semana, este es el ángulo, estos temas tenemos que abordarlo, etcétera, etcétera. Y creo que esa es la gran invitación, ser parte de esto. Y lo mismo, si se quieren poner con un par de luquitas o un par de dólares, van a ser muy bien agradecidas. No van a ser para nosotros, van a ser simplemente para la producción. Y eso. Bueno, queridos, un abrazo a todos. Que tengan una muy buena semana. Pero piénsalo de otra manera, o haz el relato de otra manera. Imagínate que no es un objeto, un software que está afuera, que toma tus decisiones, sino que es un chip que está conectado contigo, que genuinamente entiende tus sueños, entiende tus dolores. Exacto. Entonces, si tú dejas de decidir, Espera, déjame dejamos de ser humanos. terminar el argumento. El sistema que está tomando las decisiones ahora es el sistema hombre-máquina, es tú con tu asistente. Y por lo tanto, nos podría permitir aumentar nuestra capacidad cognitiva extraordinariamente y por lo tanto tomar muchas mejores decisiones. Está bien, Cuando yo hizo, no sé, ¿dónde voy a viajar, por ejemplo? Puedo mirar 3, 4 destinos y mi capacidad cognitiva, aunque use Google Maps, es muy limitada. Si yo tuviera una herramienta realmente asociada a mi cerebro que me permitiera buscar, podría vivir mi vida de manera podría obtener muchísimo más beneficios simplemente por aumentar mi capacidad cognitiva de evaluar decisiones y de tomarlas. Y por lo tanto, yo creo que es un camino que bien hecho me lleva a una mejor sociedad. A ver, lo que pasa es que creo que ahí nos lleva a una sociedad diferente. No sé si es mejor, pero completamente diferente en el sentido de que se conecta con este capítulo que tuvimos sobre transhumanismo, ¿cierto? Ahí genuinamente eres un cyborg, ¿cierto? Porque no necesito tener una pierna biónica o un corazón artificial. Necesito simplemente, como acabas de decir tú, tener un chip en el cerebro. Y nosotros siempre cuando poníamos el chip en el cerebro de manera como anecdótica o caricaturesca, siempre hablábamos de, bueno, o tener más memoria o pensar más rápido, ¿cierto? Pero cuando este chip en el cerebro, como tú bien dices, Daniel, podría simplemente ayudarte a tomar mejores decisiones continuamente, y no sé cómo sería la experiencia mental de tener tu primera reacción instintiva y después tener la segunda corregida, pero efectivamente, ahí lo que va a empezar a pasar es que, estoy adivinando porque creo que es una de las miles de cosas que van a pasar, es que, bueno, ¿compraste el chip barato o compraste el chip caro? ¿Ah? Entonces, lo que va a pasar va a ser muy del estilo de lo que describía Harari en su segundo libro. Se va a empezar a generar una distancia justamente por los que pueden comprar el chip barato versus el caro, o los primeros 1000 tipos que tenían el chip implantado en la cabeza que o se hicieron millonarios, o aprendieron a ser felices, o supieron dónde vivir mejor, o supieron lo que fuese, y el resto de los mortales, y por lo tanto como que se te separa la humanidad en dos. Los cyborgs, los que toman la pastilla correcta, los que tienen el chip implantado correcto, etcétera, 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 versus los que tienen o el chip equivocado o no tienen la plata para pagar el chip y así. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Hay un riesgo de separar la humanidad, pero No, no, y sobre voy todo a confiar en ti. redefinir la humanidad, redefinir lo que es ser humano. Oye, creo que nada, Fuimos un largo fuimos en camino, volada. sí, largo camino desde la presentación de OpenAI a el futuro y los chips. Oye, un dato rosa, que nosotros siempre nos gusta la geopolítica en esto, que no lo comenté, pero es que esto los gobiernos se lo están tomando muy, muy en serio. Y la manera más clara de ver cuán en serio se lo están tomando tiene que ver con la cantidad de dinero que están poniendo en el tema de microchips. Porque hoy día, la clásica discusión que uno venía teniendo hace varios años atrás sobre los microchips, lo importante que eran para la economía, teníamos esa discusión en torno a las cadenas productivas de automóviles, de maquinaria, de laptops, de computadores, de tecnología avanzada. Pero en los últimos par de años, los gobiernos se dieron cuenta de que esto puede ser toda la diferencia del mundo cuando tiene un motor de inteligencia artificial muchísimo más poderoso, ya sea para hackear sistemas o para armas o lo que fuese. Y hoy día, por ejemplo, China tiene comprometido 142 billones de dólares
para justamente el sector de manufactura de chips y de hecho el target de China es poder proveerse o autoproveerse del 70% de los chips que necesita China el 2030. 142 mil millones de dólares, para ponerlo, esa es la mitad del Producto Interno Bruto de Chile. Bien, Corea del Sur está invirtiendo 55 billones, Europa 47, Estados Unidos 39, o sea, son números bestiales en términos de que efectivamente están entendiendo que la dimensión física, es decir, quiénes son capaces de efectivamente fabricar estos chips, va a ser la diferencia en cómo se va a reconfigurar el poder en el futuro. Y toda esta discusión que estamos teniendo nosotros, sociológica, tecnológica, tiene también una dimensión geopolítica que es brutal. Todo se conecta, todo es complejo y por eso necesitamos gente que intente entender cómo se combinan las variables y cómo se configura el futuro. Queridos, como siempre, si les pareció que vale la pena esta conversación, que debiésemos estar comentando estos temas y entender hacia dónde van las cosas, le agradecemos mucho que le comenten, que le recomienden el podcast a sus amigos, a su familia, que nos hagan comentarios. La verdad es que agradecemos mucho sus WhatsApp, sus mensajes por LinkedIn, por Twitter, por Instagram. Y por lo tanto, nada, que tengan una muy buena semana. Muchas gracias por escucharnos. Sí, vamos además, estamos trabajando de manera dura, consistente, seria en tener más invitados, ¿no? La verdad que con los últimos invitados nos llegaron muchos mensajes, felicitaciones, así que entendimos que tenemos que traer invitados, y así que estamos trabajando en ello, se vienen grandes cosas para Chile. Exactamente. Bueno, un abrazo muy grande, que todos tengan una muy buena semana. Un abrazo.